Ahí sí. Bien. Voy a invitarles entonces que podamos tener este tiempo de estudio, primera clase entonces de familia cristiana, y a invitarles a que podamos participar. Hoy día la idea es poder tener tomarnos unos minutitos para poder hacer algunos aportes al respecto de nuestra clase, ¿ya? Y al final de la clase lo hacemos siempre en el nombre del Señor, iniciamos, oraremos al final entonces de esta clase. Quiero contarles que el propósito principal de este curso tiene que ver con el equipar, principalmente en este módulo, a los pastores, porque son todos pastores quienes están en esta clase, equiparlos con fundamentos bíblicos, teológicos y prácticos para fortalecer y ministrar a las familias dentro de la iglesia. Por eso aprendemos, por eso es la idea de poder prepararnos. Los objetivos educativos es poder comprender el diseño original de Dios para la familia según la Biblia, las Escrituras, analizar el papel del matrimonio, la paternidad y la crianza desde la perspectiva bíblica, responder teológicamente a los desafíos modernos que enfrenta la familia cristiana, aplicar principios pastorales para consejería, restauración y fortalecimiento familiar, y comprender la importancia de la familia como base de la fe cristiana. Un gran desafío, un gran tema que vamos a iniciar. Yo les invito a que igual ustedes puedan estar participando durante la clase, y como les decía, pido su colaboración, sobre todo en este momento, antes de partir con todas las definiciones que quiero presentar para ustedes. Y ojalá puedan participar varios pastores. Para ustedes, ¿qué significa la palabra familia? ¿Qué significa familia? Bueno, como tal, esa palabra. Lo espero, yo creo que nos vamos a tomar unos 5 minutitos para esto, o menos si es posible. Pero para ustedes, ¿qué significa la palabra familia? ¿Cómo podemos definir nosotros familia? No familia cristiana, familia. Ya, eso lo explico. Buenas noches, mi pastora Carolina. Buenas noches, Pastor Freddy. Bueno, para mí lo que es la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Ya, muy bien. Así siempre se nos inculcó y así es como lo vemos, como el Perfecto. pilar fundamental de la sociedad, en el cual, Exacto. ¿cierto?, se generan los ambientes para poder procrear, ¿cierto?, para poder y generar personas que también sean un aporte a la sociedad, como Exacto. medida principal y como, porque uno manda a los hijos al colegio a obtener información, no a que Mm, tengan valores, y eso se lo tiene que entregar uno como padre junto a su esposa. sí. De esa manera Muchas yo gracias. veo a la familia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? Pastora Carolina, Pastor Iván, ¿podemos señalar de por que son personas con un vínculo? ya. Me gusta, o sea, yo lo entiendo más así, personas con un vínculo. Característica, digamos, de personas que tienen Están un vínculo. vinculadas, correcto, están vinculadas. Ya. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiere dar su opinión sobre la palabra familia? ¿Qué significa? Por acá, Pastora Silvanita. sí, agregar a lo que decía nuestro pastor Iván, personas que se quieren, que se cuidan, que viven juntas y que pueden ser, ¿cierto? Y tener un rol, padre, madre, hijo, sobrino, nieto, Sí. etc. Y sí, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere sumar algo más? Tenemos base fundamental de la sociedad, tenemos vínculos, y además que hay un parentesco, Pastora Silvana, algo que generalmente hay un rol que cumple
cada uno en ese grupo o ese vínculo tiene que ver con un rol que se cumple. De hecho, es tan importante lo que comentan, que hoy en día la definición de familia, si bien es cierto, no hay aspectos legales, lo voy a comentar en la clase, no hay una definición eh, tan única, así como ¿qué significa familia? Una definición única no hay, porque ha cambiado el concepto, ¿ya?, de familia. Por eso es importante que nosotros lo podamos estudiar, lo podamos analizar también. ¿Qué es para nosotros la familia? Y tener claro, eso es uno de los propósitos de estudiar esta materia, porque para nosotros efectivamente es la base tanto para la sociedad, la base para nuestra vida, digamos, para la base también y muchas veces para todo lo que es lo eclesiástico, la iglesia en sí, es fundamental. Pero hoy en día ha cambiado, ya ha cambiado un poco el concepto de familia, ha evolucionado. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar como bien atentos porque ya no se habla de tipos no sé, Pastora Silvana, usted que tiene este conocimiento más social, antes habían, no sé si 4, no eran más tipos de familia. Hoy ya estamos hablando inclusive más de 10 tipos de familia. ¿Ya? Entonces, antes era el concepto de familia era bien, digamos, definido, y tipos de familia, habían, como les digo, no más de 4, y hoy en día eso ha variado, eso ha cambiado y se ha ajustado. Hay una nueva ley, de hecho, una nueva ley que salió el 2021, donde se abrió espacio al acuerdo de unión civil. Entonces, ya cambió el concepto de familia. Ahora ni siquiera, y se cambió una palabra clave, que era esposo, esposa, claro, o marido, algo así, y se cambió por cónyuge. Dos Entonces, personas parece que dice ahora, pastora. Persona, Si no me equivoco, parece que dice 2 personas ahora. Y cónyuge, y se habla de cónyuge, no se habla de esposa ni esposo. Entonces la palabra cónyuge da para esposo, esposa, es tan universal, por decirlo de alguna manera, porque precisamente da lugar y abre el concepto de familia a familias homoparentales, se llama, me parece mucho ahí, el concepto lo tengo anotadito, pero cuando son del mismo sexo en el fondo. Sí, pastora. Sí, Homoparental. eso sí. Y entonces, por eso uno de los motivos de poder estudiar este tema tiene que ver con eso. Cómo nosotros nos enfrentamos a estas nuevas realidades también, ya que vivimos hoy en día. No sé si alguien más quiere, la pastora Silvanita iba a hablar, aportar algo más. Sí, que estaba recordando lo que usted nos decía, bueno, las familias que existían en antaño, bueno, la unipersonal, que era de una persona, monoparental, la que tenía la mamita, ¿cierto?, como jefa de hogar, la estructural nuclear, que es la que está compuesta, ¿cierto?, por papá, mamá, hijo, la extensa que incorporamos a los abuelitos, pero hoy sí incorporamos toda esta diversidad que vemos, que apreciamos, y que es lamentable también, pero y hay que integrarla. Lamentablemente hoy tenemos que integrar, incluso en mi trabajo, por ejemplo, en las listas de asistencia, sexo masculino, femenino, intersex. Hoy está todo eso agregado, y hay que incorporar esta ley también de la diversidad y la integración. Lamentable. Sí, fuertemente. Bueno, la pastora Michelle también es trabajadora social y tiene claro cómo debe abordar justamente todo este tema familiar ella en un colegio, entiendo, ¿no es cierto, pastora Michelle? Y claro, son realidades que nosotros no nos podemos excluir de alguna forma, sobre todo para quienes trabajan y deben validar o respetar. Hoy es todo el tema de la inclusión
lo vamos a ver, no sé si tan en profundidad, pero lo vamos a poder ver en esta materia también. Pero probablemente tengamos que hablar de eso, cómo nos enfrentamos hoy en día, porque la inclusión es amplia, ya tanto por temas de discapacidad y todo, pero hoy día la palabra inclusión se asocia más que nada a todo el tema de identidad de género, ya se ha dado énfasis a eso. Bueno, hay harto tema que tenemos que ir abordando. Bien, hay a veces, como les decía, no hay una definición tan explícita o tan clara. Sí, para nosotros debe ser claro. Nosotros sí debemos tener muy claro el concepto de familia y que es esa comunidad donde se vive digamos, y podemos inclusive compartir, me voy a adelantar al final de la clase, pero compartir, vivir nuestra vida tanto en la sociedad como en nuestra vida cristiana. Y además, siempre la familia, el origen fue de Dios divino, y por lo tanto el fin también tiene que ver con Dios, ¿ya? Con Dios, que es glorificar su nombre, ¿ya? Exaltar el nombre del Señor. Las definiciones que hay hoy en día en la sociedad de familia tiene que ver con este grupo de personas que se vinculan por relaciones o por roles, como decía también la pastora Silvana, tanto de tío, parentesco, por relaciones de matrimonio, parentesco, convivencia o afinidad, ¿ya? O afinidad. Por eso han cambiado los conceptos, porque en este sentido hoy día podemos reconocer a una familia justamente homoparental o del mismo sexo, porque hay una afinidad, se reúnen y adoptan un hijo y ya es una familia. Conjunto de ascendientes o descendientes, colaterales o afines de un linaje. Esa es otra definición también que encontramos de familia, digamos. Y también la familia se define como un grupo de personas vinculadas generalmente por lazos de parentesco, sanguíneos o políticos, e independientemente de su grado, que hacen vida en común, ocupando normalmente la totalidad de una vivienda. Entonces, este concepto es lo que hoy se maneja y se maneja en la sociedad. Y más aún en Chile, ¿cómo se define la familia en Chile? Hay bastante estudio al respecto, sobre todo cuando se habla de niñez, de adolescencia, porque se reconoce a la familia como este lugar esencial, o la familia es el lugar, dice, donde por esencia las personas reciben amor, sustento, protección y seguridad, ¿ya? Tal como lo señala la Constitución política. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Esa es la definición de nuestra Constitución hoy en día. Y en este sentido es su deber darle protección y propender su fortalecimiento. Eso dice nuestra Constitución, ya que tanto por ahí está vituperiada. Además, la Constitución dice que no define con el concepto como tal, pero sí establece en su artículo primero que la familia, como le leí, es el núcleo fundamental. Y a nivel legal tampoco hay un concepto definido, pero el Código Civil habla de manera excepcional y para fines muy limitados, principalmente de derechos de uso y habitación, en el artículo 815, que entrega esta definición más analítica y más que nada cuando hace descripción del grupo familiar por sus integrantes. Y esto tiene que ver que en las necesidades personales del usuario o habitador se comprenden las de su familia. La familia comprende el cónyuge, eso dice el Código Civil, al cónyuge y los hijos, ¿ya? Tanto los que existen al momento de la Constitución como los que sobreviven después. Y esto aún cuando el usuario o el habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la Constitución. Eso es lo que hace relación el Código Civil al concepto de familia. La familia, hoy estas son estadísticas del último censo, al año 2023, puntualmente lo que es la tasa de nupcialidad
está en un 3,2%. Un 3,2% entonces de matrimonios, de nupcialidad. Matrimonios se han realizado, tengo la estadística aquí, dice que esta es la fuente del INE, del Instituto Nacional de Estadística, población base censo 2017, porque ustedes ya saben todo lo que ha pasado 2022-2023, dice son provisionales, son datos que aún no están 100% procesados. Entonces, pero sí esta estadística del 2023 dice que provisionalmente la tasa de nupcialidad es de un 3,2, 64.285 matrimonios se realizaron el año 2023. Es baja en relación, está en la mitad de las comparaciones con los años 90, 92, del 92, de hecho, aquí dice que la tasa de nupcialidad era de un 6,5%, ¿ya? Un 6,5%, donde la edad predominante o la edad promedio donde se casaban era entre los hombres y las mujeres 35 a 39 años. Esos datos puedo dar respecto de la estadística. Hoy, hablando de familia, hablando de matrimonio, porque todo la familia nace desde esa unión matrimonial, por eso quise dar este antecedente. Pandemias, tenemos el año más bajo, el año 2020, un 1,9, y luego fue ya subiendo 2021, 2,7, 3,5, pero el 3 ya empezó a bajar en el año 2000, la tasa de nupcialidad, del 6,5 que se ponderaba en el año 92, ya en el año 2000 bajó a 4,3 y así ha ido bajando. Hoy se mantiene prácticamente en un 3,2, que de alguna manera es un dato bajo, ya bajo, de hecho bajo, y además se dice que esto, y revisaba las estadísticas y ahí aparece, no sé si aparecía la natalidad, aparece la fecundidad, pero la natalidad también, un dato estadístico muy bajo. Entonces, que va asociado. Hoy día no se está formalizando la relación de familia, por decirlo de alguna manera, porque probablemente hay muchas familias, pero no están registradas en sus matrimonios legalmente. Por lo tanto, no es matrimonio válido. Bueno, aquí hay algunos tipos de familias, ya mencionaba algunos, porque como les digo, hay varios. Tomé esta imagen porque de alguna manera toma un poco, sí, la realidad de hoy, a pesar de que hay muchas más realidades. No quise incluir la realidad homosexual porque creo que si bien existe, nosotros debemos siempre pensar en que hay diversidad de familias, pero digamos, si bien es cierto, como les mencionaba adelante, el gobierno, todo impulsa, todas las líneas gubernamentales en educación, en salud, en todas las áreas, sobre todo en los ministerios de mujer. Hay un Ministerio de Equidad de Género, Mujer y Equidad de Género, parece que ahora lo separaron, Equidad de Género, es una cosa impresionante, cómo el gobierno por todos lados, yo trabajo en servicio público y que tengo que hacer cursos, que tenemos que digamos, promover cursos de inclusión o identidad de género o todo lo que tiene que ver con la validación, ¿ya?, de la homosexualidad. Pero estas son las tipos de familias más reconocidas, biparentales, cuando están los dos padres, reconstituidas también es una tremenda realidad, separados y se unen sus vidas y sus hijos, familias adoptivas también, familias de acogida, ya también un tremendo tema ahí. Hay muchas familias, digamos, muchos niños que están hoy esperando poder ser adoptados, pero más que adoptados en este proceso, y hay unas familias que son transitorias, de estas familias de acogida, un tremendo trabajo maravilloso ahí, pero y muy importante.
familias monoparentales, cuando hay un solo papá o una sola mamá ahí cuidando a los hijos, una realidad también que la vemos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y las familias extensas, como decía la pastora Silvana, cuando ya están los abuelos ahí, en este mismo, en la misma habitación, o en la casa, ya son los diferentes tipos de familia. Nuestro objetivo, como decía adelante de clases, es poder identificar el diseño original de Dios para las familias. Tenemos una realidad, tenemos lo que está sucediendo en Chile y en diferentes partes del mundo, o la sociedad en general, cómo reconoce a la familia o cómo se identifica a la familia. Nosotros queremos saber y debemos fortalecer este concepto, el diseño original de Dios para la familia. ¿Cuál es el propósito que hay detrás del matrimonio y la procreación? Y además relacionar el rol del hombre y la mujer con la imagen de Dios, ¿ya? Tenemos entonces conceptos ahora ya basados en la Escritura sobre la familia. ¿Qué es la familia? ¿Ya? Y quisiera que me ayudaran con la lectura bíblica, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27-28. Por supuesto, para ustedes son textos muy conocidos, sobre todo para los pastores que están realizando matrimonios. Son textos conocidos, pero quisiera que igual le diéramos lectura para poder estudiar esta parte. ¿Qué es la familia? Génesis, entonces, capítulo 1, 27-28. Si alguien lo tiene, que lo pueda leer enseguida, por favor. Amén. Amén. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creo. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿Y el 28? multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y si puede avanzar un poquito, Génesis 2:24? Por favor. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén. La familia, entonces, para tener claro el concepto, es creación de Dios. Es la primera comunidad de la raza humana y se constituye a través de la unión del hombre con una mujer, del hombre y su mujer. La familia antecede a toda institución humana. Antes de que el pueblo-nación se formara, estaba la familia. Es el núcleo básico de la sociedad, como decía nuestro pastor Freddy. Dios es el creador de la familia. Entonces, como tal, es el único que tiene derecho y autoridad de decir qué es la familia, para que exista y cómo debe funcionar. Y además, la familia solo puede vivir y desarrollarse normalmente si cuenta con la presencia y bendición de Dios. Ya el Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De Dios es todo, la creación. Él nos formó. ¿Para qué existe la familia entonces? Ya tenemos más o menos un concepto. Pero a propósito de las nuevas realidades de familia, también tenemos muchas veces, digamos, no podemos responder a esta pregunta, ¿para qué existe la familia? Nos encontramos con estas situaciones. No hay claridad, no sabemos cuál es el propósito. ¿Por qué? Se casan, trabajan, se esfuerzan, o nos casamos, trabajamos, nos esforzamos, se adquieren cosas, hay hijos, pero no se sabe para qué. Hay metas probablemente, pero ¿con qué propósito? Porque no se fija propósito. Hoy en día la familia o los matrimonios no se fijan propósitos. Entonces, porque si hiciéramos una pregunta a novios, por ejemplo, claro, a novios que están próximos a casarse, ya probablemente vamos a encontrar respuestas como, así como, sí, que yo quiero, me gusta, me enamoré, no sé qué.
pero no tan clara. Probablemente la respuesta no sea correcta ni tan clara, porque se planean cosas para el matrimonio, que el vestido, que la fiesta, la cena, el viaje de boda, la luna de miel, dónde vamos a vivir, los muebles, los invitados, pero pocas veces se formula esta pregunta: ¿para qué nos vamos a casar? O se responde de alguna manera esta pregunta. Entonces, en general, digo, no todos, pero en general hay falta de propósito, ¿ya? Y es lo que nosotros debemos ir reconociendo, estas carencias, para poder abordarlas y para poder fortalecer tanto en nuestra familia como en nuestras congregaciones, ¿ya? Para poder aconsejar a los padres, aconsejar a los novios, en fin, ya, porque en el fondo, más que preocuparnos solo de la ceremonia, de la fiesta, del día uno debe mirar más allá, ya, con qué propósito te vas a unir, te vas a casar. A veces hay objetivos, como les decía, y van de la mano con la carencia de propósito, objetivos equivocados, porque queremos, sí, porque ya yo quiero formar mi casa, tener esto, mis cosas, todo material, un vehículo, en fin, gratificación personal, a veces es un poquito egoísta, ¿no? Yo quiero estudiar, quiero viajar, que viajemos juntos, en fin. Muchas veces se idealiza esa propia familia y dice: oh, sí, yo quiero porque voy a formar así a mis hijos, y hay como un concepto muy obsesionado respecto de no quiero ser igual al resto, voy a formar así mi familia. Y también obtención de los beneficios que brinda la familia, por supuesto. ¿Cuántas veces hay matrimonios que se concertan o se realizan solo para respuesta, no sé, respuesta a los padres, con insistencia, cuándo se va a casar y cuándo se va a casar, o de amigos, o en fin? Entonces, a veces esta carencia de propósitos claros hace que se desvíe la meta del matrimonio o la familia, en el fondo la esencia del vivir en familia, ¿ya? Y se haga el matrimonio o la familia más que un fin, un medio solamente para lograr ciertas cosas, los logros materiales, o como les decía, este bienestar, no sé si momentáneo, pero sí un cierto bienestar, esta gratificación. Entonces nosotros tenemos que, si tenemos claro el concepto, tenemos claro lo que significa realmente la familia, ya que es más que una simple unión de un matrimonio, de un hombre y de una mujer, y que todo tiene que ver con los propósitos divinos, propósitos de Dios, vamos a poder responder ya a esto, a qué es lo que Dios realmente quiere de la familia, qué es lo que realmente Dios espera, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por lo tanto, toda la gloria para Él sea por los siglos de los siglos. Ya, Dios es el creador de la familia. Eso lo mencionaba adelante. Dios hizo al hombre, a la mujer, lo leíamos en Génesis, lo unió en matrimonio. Ya, Dios instituye el matrimonio para todas las generaciones. Él es quien da a los hijos, Dios es el autor y creador de la familia. No tengo la definición exacta de matrimonio, pero sé que viene de esta palabra que tiene que ver con matriz, ya, esta matriz de procreación, unión y procreación, porque esos son el mandamiento que dio el Señor, lo leíamos ahí en Génesis. Ya, el motivo, digamos, de esta unión tiene que ver con el multiplicarse, procrearse netamente. Entonces, hoy en día se puede cumplir ese objetivo con un matrimonio homoparental. Multiplicación puede ser, sí, se puede adoptar, pero esa reproducción es la que no se logra. Uno de los motivos, uno de los argumentos por los cuales nosotros podemos decir no. Claro, hay métodos probablemente, pero el mismo nombre lo dice. Inseminación artificial, por ejemplo, pudiera darse en algún caso, que inclusive son métodos que usan matrimonios también biparentales o matrimonios heterosexuales, porque
Cuando no se puede, no hay procreación natural, se acude a lo artificial. Pero el Génesis lo recordaba y ya cuál era el motivo de esta unión de parte de Dios. Dios es el dueño de la familia. Todo lo creado pertenece a Dios. La familia le pertenece a Dios. Como decía el Salmo 24:1 dice, perdón, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces podemos afirmar que no es nuestra familia, no son nuestros hijos, sino los de Dios. Nuestra responsabilidad es conducirlos y formar nuestra familia para agradar a Dios. Y Dios ha determinado un propósito para la familia. Él creó todas las cosas con un propósito determinado, por lo tanto la familia fue creada con un propósito también determinado. Y Dios de antemano le designó propósitos y metas. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, versículo 11? Confirma, digamos, este propósito determinado, tanto para el hombre como para todo lo que tiene relación con el hombre. Si alguien lo tiene a mano, que lo pueda leer, por favor. Amén. Amén. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Claro. Entonces, nacemos con propósito y la familia está dentro de esos propósitos que Dios dejó ahí establecido en Génesis. La familia existe para Dios, ya no es para un propio beneficio, por eso los objetivos, por eso las razones, las motivaciones de formar una familia deben ser con base en lo que Dios quiere, ya, en lo que Dios quiere y porque existe para Dios. La felicidad, el bienestar del hombre son un derivado de estas añadiduras que Él quiere para nosotros y nunca el propósito de la familia. El fin supremo de la familia es la gloria de Dios por medio de la familia. Por eso hay tanto ataque a la familia, por eso hoy día se ha tergiversado tanto, por eso ha bajado la tasa de nupcialidad, de tasas de matrimonio, por eso hoy día no hay nacimiento. De hecho, hace poco, así vi rápidamente un noticiero que estaban hablando de qué pasaba con la sociedad, por qué no quieren tener hijos hoy, los jóvenes no se quieren casar, no quieren tener hijos. Y eso no es como, no, es que estamos en tiempos modernos, eso es todo un plan diabólico que tiene a la sociedad ahí cegada, inmersa en esta satisfacción momentánea, pero siempre pensando en este individualismo, ¿ya? Entonces, debemos nosotros tener claro estos conceptos. La familia es propósito de Dios y existe para Dios, ¿ya? También la creación del hombre y la mujer fue a imagen de Dios, ¿ya? Como lo leíamos ahí en Génesis 26 y 27, muestra que tanto el hombre como la mujer fueron criados con igual dignidad y valor, y la familia es una expresión de la imagen de Dios en comunidad. Como decía delante, el propósito entonces de la familia tiene que ver con esta bendición que da Dios a esta unión entre un hombre y una mujer, varón y mujer. Tengan muchos hijos, dice la palabra de Dios para todos, para así poblar el mundo y ejercer control sobre él, sean jefes de los peces, del mar, de las aves y toda criatura que se arrastra por el suelo. Entonces, ese es el propósito que le da Dios a la familia, al matrimonio, y por medio del matrimonio a la familia. Efesios también, capítulo 5, Efesios 5, 22 también nos relata ahí los propósitos que tienen que ver con la conformación del hombre y de la mujer a imagen de... Ay, no logro Efesios. Este rol que tiene el hombre y la mujer como semejanza.
¿ya? Y habla aquí, Efesios 5, 22 en adelante, sírvanse, habla del matrimonio, sírvanse unos a otros, pero por respeto a Cristo, el rol de la esposa, que estén dispuestas a servir al esposo así como sirven al Señor, el esposo que es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el Salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo a su esposo. Esposos, amen a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Entonces nos relata, y bueno, aquí está el versículo 33, habla de este concepto, de esta creación y el rol del hombre y la mujer a imagen de Dios. A imagen de Dios significa semejanza espiritual. No somos físicamente la imagen de Dios, ya fuimos creados con una capacidad para relacionarnos con Dios, para conocerlo, para amarle, con inteligencia, con racionalidad, ya porque se nos concedió la capacidad de pensar, de razonar, de tomar decisiones, de crear, ya con moralidad. A eso se refiere cuando dice imagen y semejanza de Dios, ya porque se dotó de toda capacidad para discernir entre el bien y el mal, de elegir libremente. Se nos da responsabilidad porque se nos dio y se asignó, dice Génesis, dominio sobre el mundo creado. Entonces, responsabilidad de cuidar y proteger la creación. Si fue sobre los peces, decía, de toda criatura, ¿cuánto más sobre la creación, digamos, sobre la creación nuestra humana, la descendencia? ¿Ya? Entonces, además, el propósito de Dios de crear a hombre y a mujer a imagen tiene que ver con esta complementariedad. La creación del hombre y la mujer indica que somos necesarios el uno para el otro, porque eso es lo que quiso estampar Dios en esta creación o transmitir. Por eso nos creó, pero no nos creó hombre y mujer, sino nos dice ahí, fueron dos hombres, luego dos mujeres, fueron dos mujeres, y luego, no, dice creó el hombre y luego la mujer, como complementarios, con diferencias, pero con la unidad al mismo tiempo. Porque hay diferencia y la misma palabra lo dice, y aquí, como decía yo, en algunos versículos de Efesios nos menciona el rol del hombre y la mujer, el hombre cómo debe tratar a la mujer cómo debe presentarse al hombre en este caso, y cómo ambos se presentan ante Cristo. ¿Ya? Pero esta imagen, entonces, vemos diferencias, pero al mismo tiempo esta unidad al presentarnos delante de Dios. Ambos valiosos e iguales delante de Dios. Y además, como modelo para la sociedad, el matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer, es visto como un reflejo de la relación entre Dios y la humanidad. Y la misma palabra lo refuerza constantemente. Entonces, la creación de la humanidad es a imagen de Dios y tiene que ver con esta semejanza o estas características espirituales, intelectuales y morales, este complemento que debemos tener para presentarnos en esta sociedad. ¿Cómo se instituyó en el Edén? Ya lo decía, fue divino, no fue cultural, no, el propósito del matrimonio es compañerismo, multiplicación y mayordomía, como lo dice ahí. Ya hay un modelo de relación, la procreación, cómo se forma la familia, esta unión parte con esta unión divina, es un pacto de Dios. Ya la primera institución social establecida fue el matrimonio. Y porque Dios reconoció que la soledad no era buena para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Ya, a pesar, vamos a ver después sobre soltería probablemente, pero hoy día hablamos de este concepto del diseño original de la familia y tiene que ver con el matrimonio. Pablo recomienda, por cierto, un paréntesis cuando habla de soltería, para el servicio del Señor, recomienda, para tener disponibilidad de tiempo, de recursos seguramente. Él dijo, bueno, es al hombre estar solo, ¿no es cierto? Porque claro, sin una familia, sin responsabilidad de cuidar una familia, por supuesto que hay más disponibilidad para servir al Señor tiempo completo. Pero el diseño original y la institución del matrimonio allí en el huerto del Edén, el paraíso, tenía que ver con este reconocimiento. No es bueno que el hombre esté solo.
Por eso creó a la mujer, para ser ayudante y compañera. La creación de Eva, ahí tomando la costilla de Adán, simboliza esta íntima conexión entre el hombre y la mujer y la importancia de la unión, del matrimonio, claro, que sea la base del matrimonio, ya una responsabilidad. Entonces, todo parte de ahí, de este don de Dios, de esta unión divina, ¿ya? Y eso es lo que nosotros entendemos hoy día, como aquí o allí en el Edén, en el paraíso, se establece el matrimonio como base de la familia, ¿ya? Y además para esta continuidad de vida. Es el mismo reflejo, como les decía, de la relación de Dios y la iglesia y de Dios y el hombre. Y ya finalizando esta primera clase, revisamos este concepto que tiene que ver con la familia como célula base del plan redentor. Y aquí en Mateo 19 dice que Marta confirma a Jesús mismo el modelo establecido allí en Génesis. ¿Y cuál es este concepto? Cuando habla aquí y enseña sobre el divorcio. Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea, muchos hicieron, voy a ir saltando algunas para llegar al punto. Y algunos fariseos se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Y ahí le dice Jesús en el versículo 4, ¿no han leído que el creador del principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre, a su madre para unirse a su esposa y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Por lo tanto, la familia es también esta unión, esta base para este plan redentor. La familia como espacio de formación espiritual y transmisión de la fe es esta estructura de apoyo. ¿Por qué? Porque es un entorno, debe haber, y lo decían mis pastores que comentaban, debe haber un entorno de amor, de cuidado, la familia se ve como esto, y hay estudios, leía estudios como les decía delante, sobre la niñez, por ejemplo, donde lo estaba viendo esto, estudios que hacen sobre la niñez para darle importancia y el papel. Imagínense, se llama, y de la CEPAL, perdón, el papel de la familia en la protección social de América Latina, porque puede haber mucha libertad, puede haber libertad y apertura, digamos, a estas nuevas formas de familia, pero sí se reconoce que la familia, dice, es la base y es fundamental para poder otorgar este cuidado, esta protección, sobre todo a los menores. Ya este rol protector de la familia, como parte de la producción y reproducción del bienestar. Son conceptos que se manejan digamos, tanto en el mundo y en la sociedad en general. ¿Ya? Así es que por eso para nosotros más aún debe ser importante el rol de la familia, y se habla de esta familia como un entorno de amor, cuidado, protección, que ayuda a las personas a superar dificultades y a crecer en la vida, porque hay educación, hay formación, es el primer lugar donde se transmiten valores, ya lo veíamos adelante en la diapositiva anterior, cómo se nos transmite también por medio de la creación estos valores morales, ¿ya? Entonces, en la familia, la base ahí de la familia, la base de la sociedad, esta unidad fundamental que fortalece y contribuye a la salud, al bienestar de la comunidad en general. ¿Y por qué se dice que tiene una misión evangelizadora? Porque esta misión de compartir la fe y valores religiosos o cristianos lo permite una familia sana o saludable, con una buena base, ¿ya? Y sobre todo cuando está Cristo reinando la familia, es un entorno o permite
que esta familia pueda ser luz o pueda ser, claro, luz en la sociedad, guía en la sociedad, reflejo o digamos, una instancia o algo, alguien donde se pueda refugiar, buscar consejo, buscar ayuda, buscar guía, ¿ya? Entonces, se fortalece, por supuesto, la sociedad, porque contribuye la familia a una estabilidad, a una cohesión social, para proporcionar estos entornos de cuidado y apoyo, tanto para los miembros como también para el entorno. Así es que por eso es importante y por eso tiene que ver la familia con este plan redentor. ¿Por qué el plan? ¿Cuál es el plan redentor? Que Cristo dice vino a morir por todos. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, todos acudan a ese plan, ese llamado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ¿cómo van a creer? Dice la palabra, si no saben, no saben de Cristo. Tenemos que ir a hablar ya del Señor, para que la familia cumpla realmente este propósito de glorificar el nombre del Señor, como lo decía adelante, y glorificar a Dios con esta generación de un entorno de apoyo saludable, de protección, de educación y de transmisión de valores. Y por supuesto de la fe. La familia ahí es la que debe fortalecer la fe, tanto en la familia misma como en el entorno. Perdón que me muevo la mesa, se mueve toda la pantalla. Pero esa es la primera clase. Hoy, como decía el pastor José, a modo introductorio, pero era este primer tema importante de poder abordarlo el día de hoy. El plan de clases va a estar cargado en la plataforma para que lo puedan revisar. Lo voy a buscar, porque vienen temas bien interesantes. Denme un segundito. Si alguien por mientras tiene alguna pregunta, le invito a que puedan hacerlo. Pastora, quería, si me permite. Sí, pastor, por supuesto. ¿Me escucha, pastora? Sí, lo escucho. Sí, la definición la definición de matrimonio. Ah, ya, gracias, ¿Me sí, escucha? lo necesitaba. Viene de una expresión, dice del latín, matris munium, proveniente obviamente del latín, significa matris, traducido para ello es madre, y monium, gravamen o cuidado. O sea, significa el cuidado de la madre. Matrimonio. Entonces, llevando Sí. a lo que, aunque es una definición de la RAE, pero no importa, le da mucho valor al Evangelio, Sí, porque exacto. ¿qué nos dice el Señor al marido? El cuidado, ¿no es cierto? Y tratarla de manera suave, ¿no es cierto? No áspera. Algunas se merecen, sí, pero tenemos que cuidar, ¿no? Pastor, Pero está buscando le asigna no. Sí, Le asigna al Señor la responsabilidad, porque le enseñó al marido de proteger a la mujer, de tratarla de manera suave, con flores, con rosa, con chocolate. Ay, ahí arréglela, muy bien. Al lado mío. Dios le bendiga. Bendición, gracias, pastor. Sí, sí, muy bien, necesitaba ese aporte respecto de la definición de matrimonio. Mi pastora Carolina. Pastor Freddy, díganos, por favor. Una pregunta. Dentro de su definición de cómo fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cierto? En la explicación dijo que en la creación se nos dio el saber el bien y el mal. Pero no fuimos creados con esa convicción, pues eso fue después de que caímos en pecado por la desobediencia, ¿cierto? Después de comer el fruto. Lo que pasa es que, claro, de acuerdo a lo que nosotros leemos, claro, aparece, no da mayores detalles previos al episodio de la fruta y del fruto, digamos, la serpiente y todo eso. Claro. Se asume que
que había, de alguna manera estaba igual, porque hubo indicación de parte de Dios, que puedes comer de todos los árboles menos de ese. Porque la mujer y el hombre tuvieron libertad para decidir. Claro. ¿Ya? A eso más que nada me refería con que desde siempre tuvieron a lo mejor lo que no había 100% era conciencia. Pero finalmente, déjeme revisar para ver bien la presentación, qué fue lo que puntualmente indica ahí sobre esta capacidad que nos dio la semejanza, porque en realidad, en el fondo, eso era lo que quería explicar. Yeah. Esta semejanza, digamos, espiritual y moral que nos quiso proporcionar el Señor en la creación. Yeah. De acuerdo a lo que yo entiendo, teníamos la posibilidad, el hombre desde siempre tuvo la posibilidad de hacer una cosa u otra, de decidir con libertad. Solo que estoy buscando donde lo puse para ver bien lo que expliqué, lo que decía, digamos. Pero no sé si me explico igual, hermano Pastor Freddy, porque tenía que ver con eso principalmente, con esta posibilidad que tenemos de la imagen de Dios. Yeah. Estoy buscando mis apuntes para ver bien estas características, como decía yo, intelectuales, morales, espirituales, en eso somos semejantes. Y acá está. Y la capacidad justamente de discernir entre el bien y el mal y elegir libremente. Ya en el fondo, el hombre y la mujer tuvo esa capacidad de decidir si el tema es, porque claro, la desobediencia abrió la puerta al pecado y todo eso, pero antes de eso estaba la posibilidad. Aparte que el fruto era de la ciencia y del bien y del mal. Veámoslo mejor. Por eso me saltó la duda. Veamos qué dice la palabra. Y si ahí el pastor puede mencionarnos algo, Pastora, lo vemos mejor con la escritura. Hermano Marquito, denos un minuto para aclarar. Pastora Carolina. ¿Sí? Es que con respecto a lo que dice Pastor Freddy, yo entiendo, como dice la palabra del Señor, dice, ellos tenían el árbol, era de la ciencia del bien y del mal. Pero cuando la serpiente fue donde la mujer y le dice a la serpiente, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces yo creo que tenían ellos la opción de, en este caso ella, de obedecer a Dios, claro, y no obedecerlo. Pero eso, yo creo que eso va a la libertad, pero a lo mejor lo sí, tiene razón, hermano. Sí, tiene razón, pastor. Porque son dos conceptos. Tiene toda la razón. Son dos conceptos. Teníamos libertad de poder, o tenía el hombre y la mujer libertad de elegir. Sí. Pero justamente la conciencia del bien y del mal, el texto dice que, claro, cuando porque le habla después supieron que estaban desnudos, pues después sintieron el peso del pecado. Claro, el capítulo 3, versículo 4, como decía la pastora Cristina. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán, porque era lo que creían ellos. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor. Serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y claro, en ese sentido tendría razón usted al decir que después de comer el fruto fue cuando el hombre y la mujer efectivamente hace esta diferencia o tiene esta conciencia. Sí. Antes tenía la libertad de elegir. Sí. Igual,
aunque Dios le dio una indicación, pero ellos podían cumplirla o no cumplirla, pero la conciencia, y es un punto a aclarar, muy bien, sí, porque lo dice el versículo, y es lo que porque en el fondo yo creo que el hombre y la mujer tenían el concepto de que podían disponer de todo, porque era lo que les dijo Dios, de todo, excepto del bien. Y no sabían, no tenían conciencia de lo que podía suceder. ¿Ya? Y se aprovechó la serpiente. Sí. Entonces aclaramos que la conciencia del bien y del mal, si bien era parte del hombre y la mujer, por cierto, pero como que se activa después de esa escena o después de haber comido el fruto o de haber manifestado abiertamente la decisión de no obedecer a Dios. Amén. Sí, vale la pena aclararlo. Y como dato adicional, que lo escuché en alguna vez con respecto al matrimonio, de la matriz, ¿cierto? Que el matrimonio busca cuidar el fruto del vientre de la mujer. Es por eso que cuando uno se casa, uno pierde su condición de hombre, uno pasa a ser el marido, y la mujer sigue siendo mujer, porque se los declaro marido y mujer. Ah. Lo escuché a una tía mía que es asistente social, me lo explico de esa manera, y le encontré sentido. Sí. Sí. No, pero Bien. Siempre perdemos los hombres. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Esa es la idea, que cuando ahí falte fortalecer alguna idea lo podamos hacer, pero muy bien. Queda harto por aprender. Pastora, si no le... ¿Sí? ¿Pastor? Si alcanzo a complementar algo, era tan importante para Dios el matrimonio que en el primer libro de la Biblia, en el segundo capítulo de la Biblia, del primer libro, habla del matrimonio. Primer libro de la Biblia, en el segundo capítulo, habla del matrimonio. Y cuando dice que serán una sola carne, la ciencia hoy día ha comprobado que es así. Es tanto la unión del hombre con la mujer, el tomarse las manos, el darse besitos, el tener las relaciones íntimas, que se traspasan los genes unos a otros. Y por eso, si ustedes hacen memoria, al final terminan los viejitos, como matrimonio, terminan hasta pareciéndose. Sí. En actitudes, en gestos, porque es literal. No era solamente así que Dios estaba inspirado y dijo, y serán una sola carne, así como que estaba tan inspirado. No era eso, sino que era literal. Él sabía que los genes nuestros se iban a mezclar entre el hombre y la mujer, entre el esposo y la esposa. Por los distintos fluidos, el besito, el tomar de las manos, etcétera, etcétera. Era literal lo que el Señor dijo. No, sí, justamente, y por eso es importante también es un tema que tiene que ver con el inicio digamos, de la vida, que son las relaciones prematrimoniales, justamente porque hay una unión. Ya es un tema también que se aborda cuando hablamos a la juventud, de estas relaciones prematrimoniales. Hay una unión, ya que va más allá de la carne, o esta unión, digamos, física. Hay también unión de alma por ahí, y eso es complejo. Por eso es un tema también que abordaremos seguramente en algún momento. La próxima clase vemos el matrimonio cristiano como pacto. Más adelante, tercera clase, los roles y las responsabilidades en el hogar cristiano, la crianza y el discipulado en el hogar, las familias frente a los desafíos contemporáneos, restauración y sanidad familiar, la iglesia como familia espiritual, y finalmente la última clase veremos la formación ministerial para las familias. Hay harto tema que tenemos que seguir abordando.